A ver, cuando hablamos de violencia familiar o abuso, hay un concepto que es clave: las primeras 72 horas. Y ojo, no son solo un reloj corriendo, son el momento decisivo, el punto en que se define si un caso avanza hacia la justicia o se pierde en la impunidad. Hoy vamos a desglosar paso a paso qué tiene que pasar en esa ventana de tiempo tan crítica. Es que, de verdad, cada segundo cuenta. La primera respuesta, ya sea de la policía, de un médico o incluso de un familiar, es la que pone los cimientos para todo lo que sigue. Una acción correcta puede, literalmente, salvar una vida. Por el contrario, una omisión puede hundir un paso antes de que empiece. Pensemos en esto como una cuenta regresiva. En la primera hora, la evidencia física es súper frágil, puede desaparecer. A las 24 horas, la prioridad absoluta es la protección de la víctima. Y una vez que llegamos a las 72 horas, bueno, esa ventana para recoger pruebas forenses clave, como los rastros biológicos, prácticamente se ha cerrado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, digamos, el mapa del camino ideal. Es la cadena de protección que debería activarse en Sonora para asegurar tanto la seguridad de las víctimas como el acceso a la justicia. Esto es lo que dicen las leyes y los protocolos que debe suceder. Ok, vamos a meternos de lleno en esta ventana de tiempo. Entendamos bien por qué estas primeras 72 horas no son solo un plazo, sino un verdadero antes y un después, que va a definir el futuro completo de un caso. Y todo arranca aquí, con el primer eslabón de la cadena que es quizás el más crítico de todos, la respuesta de la policía. Lo que un oficial hace o, importantísimo, lo que deja de hacer en esos primeros minutos puede cambiarlo todo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la obligación de un policía cuando llega a una escena de violencia familiar? Y aquí no hablamos de opciones o sugerencias, Hablamos de un protocolo nacional que se tiene que seguir sí o sí. El protocolo es clarísimo y el punto central es este. La prioridad número 1, la absoluta, es detener la agresión. Inmediatamente. Eso implica separar a la víctima del agresor, que no haya más contacto. Luego, claro, asegurar al agresor, sobre todo si es detenido en el acto. Y finalmente, algo fundamental, informarle a la víctima cuáles son sus derechos y qué opciones de protección tiene. Y miren, este contraste lo dice todo. Cuando se sigue el protocolo, las probabilidades de una buena resolución aumentan. El agresor es detenido, la evidencia se cuida, la víctima está protegida. Pero ¿qué pasa cuando hay una omisión grave, como intentar conciliar a las partes en ese momento? El riesgo de que todo empeore se dispara. La violencia puede escalar y, peor aún, la confianza de la víctima en el sistema se hace pedazos. Pero no todo es la acción física. También está el trato humano. Hay un estándar internacional, LIVS, que es como una guía de primeros auxilios psicológicos. Escuchar sin juzgar, validar lo que la persona siente, preguntarle qué necesita. Un oficial que hace esto no solo está calmando una crisis, está construyendo la confianza para que la víctima se atreva a seguir adelante con el proceso. Muy bien, pasemos ahora al segundo eslabón, que es igual de urgente, la respuesta del sistema de salud. Aquí es donde se juntan la ciencia y el cuidado para proteger a la víctima y a la vez para preservar evidencia crucial. Esto tiene que quedar grabadísimo. Según la ley, en México, cualquier caso de agresión sexual se considera una urgencia médica. No es opcional, es una obligación. Los servicios de salud tienen que dar atención prioritaria, inmediata, sin pretextos y sin retrasos. Y la herramienta legal para esto es la norma oficial mexicana, 046. La NOM 046. Esta norma es la que garantiza que las víctimas de violencia sexual reciban atención médica sin que les pidan una denuncia policial primero. Es un derecho que busca quitar obstáculos justo en el momento de mayor vulnerabilidad. Y para ser más concretos, la NOM 046 garantiza cosas vitales: acceso a la anticoncepción de emergencia, tratamiento para prevenir el VIH y otras infecciones, y acceso a servicios de interrupción legal del embarazo. Y algo importantísimo, también obliga al personal de salud a dar aviso a las autoridades. Esto activa oficialmente la cadena de la justicia. La evidencia forense es como el testigo silencioso que no puede mentir. Todas esas pruebas médico-legales, si se recolectan de forma profesional en estas primeras horas, son la base para construir un caso legal fuerte. Por eso la rapidez y la profesionalidad en este paso son de verdad absolutamente cruciales.
Bueno, una vez que la víctima está a salvo y se ha recogido la evidencia inicial, se activa el tercer eslabón, toda la red de instituciones que tienen que construir una especie de escudo legal y social a su alrededor. Aquí entra el Ministerio Público, que es como el director de orquesta de la investigación penal. Desde el primer momento tiene el poder de dictar órdenes de protección de emergencia para mantener lejos al agresor, y también de ordenar todas las acciones para que la investigación no se enfríe. Y si hay menores de edad involucrados, la Procuraduría de Protección, o PPNNA, a través del DIF, entra en acción. Su papel es fundamental, ser el escudo del Estado para los más vulnerables, encargándose de todo, desde conseguir refugios seguros hasta tramitar medidas de protección especiales. Y este es un cambio de paradigma. El Centro de Justicia para Mujeres de Hermosillo lo que busca es juntar todos estos servicios en un solo lugar. O sea, en vez de que la víctima ande de una oficina a otra, el CJM reúne al Ministerio Público, a los peritos, a psicólogos y trabajadores sociales para dar una respuesta integral y coordinada. Ahora, quiero que vean este número: 4.396. Esa fue la cantidad de casas en Sonora que tuvieron llamadas repetidas al 911 por violencia en un solo año. Esto no es una estadística, es una señal de alarma gigantesca. Y justo para responder a esa alarma, Sonora creó el sistema Salva. El objetivo: usar esos datos para monitorear los hogares donde la violencia es recurrente y darles un seguimiento proactivo. La idea es romper el ciclo antes de que termine en una tragedia. Al final del día, todo se resume en esto. En esas 72 horas, cada decisión, cada acción, importa. Hay acciones que fortalecen esa cadena de protección y salvan vidas, y hay omisiones que la rompen por completo y condenan a las víctimas al abandono. La cadena se hace más fuerte cuando se emite una orden de protección al instante, cuando se lleva a la víctima al Centro de Justicia para Mujeres, cuando se activa el DIF para cuidar a los niños, y crucialmente, cuando se hace una llamada o una visita de seguimiento para ver cómo están. Estas acciones elevan muchísimo las probabilidades de una resolución justa. Y del otro lado, la cadena se rompe con omisiones terribles. Minimizar lo que la víctima cuenta, intentar una reconciliación que solo ignora el problema de fondo, hacer preguntas que culpan o revictimizan, y claro, la falta de coordinación entre las diferentes agencias. Cada uno de estos fallos deja a la víctima sola y al caso condenado a la impunidad. Y todo esto nos lleva inevitablemente a una pregunta final. Porque, a ver, lo acabamos de revisar. Las leyes existen, los protocolos están escritos, los programas están ahí, el mapa del camino está trazado. La pregunta fundamental es, ¿cómo le hacemos para garantizar que se aplique siempre y para todas las personas, sin ninguna excepción? La respuesta quizá no está solo en las autoridades, sino en la exigencia y la vigilancia de toda la sociedad.